Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Hoy tendremos el segundo capítulo de los milagros de Jesús. En esta oportunidad vamos a ver cómo ver los milagros del Salvador en nuestra vida. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a la presentación de este día. Sí, los milagros de Jesús lo hemos traducido de la Leona del mes de julio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Veamos entonces como introducción. El de Carlos A. Godoy es quien relata estas historias, este relato y estos principios, y nos da 4 lecciones de la sanación de los ciegos por el Salvador. Vamos a entonces aprender el día de hoy esas 4 lecciones que podemos aprender de la sanación de los ciegos por el Salvador. ¿Sí? Entonces hay momentos en nuestra vida en los que esperamos milagros y oramos para recibirlos, bien sea para un ser querido o en beneficio propio. Tenemos la esperanza de que se conteste nuestra súplica, que se solucione la situación problemática, que se ablande el alma resentida y que el Señor de los milagros nos conceda la resolución que deseamos. Cuando el resultado no es lo que esperábamos o no se produce en el momento que suplicamos en oración, por lo general nos preguntamos el por qué. Moroni enseña, y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Esto lo encontramos en Moroni capítulo 10, versículo 19. En nuestros días, ¿aún están al alcance esos dones y milagros registrados en las Escrituras? ¿Cómo podemos hacernos merecedores de dichas bendiciones? ¿Está el Salvador al tanto de lo que ocurre en nuestra vida y está dispuesto a rescatarnos de nuestros desafíos? Me gustaría utilizar los milagros del Salvador a restaurar la vista a los ciegos como base para responder esas preguntas. Primera pregunta: ¿qué podemos aprender acerca de la misión del Salvador por medio de sus milagros? ¿Qué quiso enseñarnos el Salvador por medio de sus milagros? Veamos qué podemos aprender entonces. El de Carlos A. Godoy dijo lo siguiente: para comprender la influencia de los milagros en nosotros mismos y en nuestra vida, comenzamos por definir lo que es un milagro. Los milagros tenían como objeto probar a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el objeto de los milagros? Probar a los judíos que Jesús era el Cristo. Además, muchos de ellos eran simbólicos y enseñaban verdades divinas. Los milagros fueron y son una respuesta a la fe y a la vez la respaldan. Nunca se llevaron a cabo sin oración. Tomar en cuenta, nunca se llevaron a cabo sin oración.
sin que se sintiera la necesidad ni sin fe. Entonces tiene que haber oración, tiene que haber necesidad y tiene que haber fe. El elder Ron Alá Rasvan, del coro de los 12 apóstoles, dijo de manera sencilla y hermosa. Veamos lo que dijo. Los milagros fueron y son una respuesta a la fe y a la vez la respaldan. Nunca se llevaron a cabo sin oración, sin que sintiera la necesidad ni sin fe. ¿Sí? Entonces veamos lo que dijo. Los milagros son actos, manifestaciones y expresiones divinos del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Los milagros son extensiones del plan eterno de Dios. Son una ayuda esencial del cielo a la tierra. Por lo tanto, una manera provechosa de estudiar los milagros del Salvador y aprender de ellos es recordar que cada milagro señala hacia algo mayor que el acontecimiento en sí, y buscar además verdades específicas sobre Dios y su obra. Analicemos algunas de las verdades que podemos aprender de los milagros del Salvador al restaurar la vista a los ciegos. Se pueden dividir en 4 lecciones y de la siguiente manera. Veamos. 1. Restaurar la vista era una señal del Mesías. Veamos esa señal. Los profetas de la antigüedad que testificaron de la venida del Mesías hablaron de los milagros que él llevaría a cabo, incluidos los de dar vista a los ciegos. Entonces, el cumplimiento de profecías. Hasta ahí. Un santo ángel dijo al rey Benjamín que el Salvador iría entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista. Por lo tanto, los milagros de restaurar la vista a los ciegos confirman estas profecías en cuanto a la venida del Salvador y su ministración a los hijos de Dios. Segundo, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Esa verdad se pronunció con claridad cuando Jesús se cruzó con un hombre ciego de nacimiento. Cuando los discípulos preguntaron si el hombre había nacido ciego como consecuencia del pecado, Jesús dijo que no, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él, en el Salvador. Luego, antes de restaurar la vista del hombre, el Salvador declaró: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Veamos esa palabra. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El elder Bruce McConkie nos dijo lo siguiente y explicó: antes de abrir los ojos del ciego físicamente, Jesús recordó a quienes le oían su anterior declaración: luz soy del mundo, como si enseñara: cada vez que recuerden que abrí los ojos ciego físicamente, recuerden también que vine a dar luz a los ojos espirituales. ¿Hasta aquí comprendemos? Veamos nuevamente el significado
de abrir los ojos a un ciego. Cada vez que recuerden que abrí los ojos ciegos físicamente, recuerden también que vine a dar luz a los ojos espirituales. Es por eso es la frase que se decía, lo decían los fariseos: ciegos, guía de ciegos. Ciegos espirituales, guiando a otros ciegos espirituales. Y Jesús era la luz del mundo para abrir esos ojos espirituales. Abrieron los ojos los fariseos, no. Debemos recordar lo común que es en las Escrituras ver el pecado como una ceguera moral y la liberación del pecado como quitar tal ceguera. Aquel que es la luz del mundo estaba utilizando ese acontecimiento para simbolizar la obra mayor que vino a efectuar en el mundo. La fe precede al milagro. Veamos entonces. Mientras Jesús recorría las calles de Capernaum, dos ciegos lo siguieron y le gritaron: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Entonces les habló preguntándoles: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Y respondieron: «Sí, Señor». La evidencia de que creían que el Señor podía ayudarlos se hallaba en su persistencia en seguirlo y en su pronta y sincera confesión de tal creencia. Cuando se les preguntó, el Salvador les tocó los ojos diciendo: veamos esto, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. El efecto fue inmediato y los ojos de ellos fueron abiertos. ¡Qué maravilloso! Conforme a la fe fue hecho ese milagro. La fe de aquellos dos ciegos y a su persistencia en seguir y buscar al Salvador. Ahí está el secreto. O lo que no hemos visto hasta ahora. Veamos qué más sigue. El elder McConkie observó: con frecuencia, al abrir los ojos de los ciegos, Jesús, como sucede aquí, combinaba su mandato verbal con algún acto físico. En esta y otras ocasiones tocó los ojos sin capacidad de ver. En esta y otras ocasiones tocó los ojos sin capacidad de ver. ¿Por qué hacía aquello el Salvador? Ninguno de estos inusuales actos son esenciales para el ejercicio del poder sanador, explicó el elder McConkie. Pero sabemos que la fe precede al milagro, por lo cual el propósito aparente del maestro era fortalecer la fe de la persona ciega o sorda. En ocasiones los milagros llegan línea por línea. Veamos. En Betsaida, el pueblo trajo un hombre ciego a Jesús. Después de sacar al hombre fuera de la aldea, Jesús escupió en sus ojos y puso las manos sobre él. Ahora, cuando dice escupió en sus ojos, es que escupió, tomó parte de su saliva y lo
puso sobre sus ojos de aquel ciego. La vista del hombre solo fue restaurada parcialmente en ese momento, por lo que el Salvador le puso otra vez las manos sobre los ojos y efectuó la restauración completa. Esto lo vemos en Marcos 8, el versículo 22 al 26. Eldenbrook McConkie señaló algunas verdades que podemos aprender de este acontecimiento. Al parecer, los sucesivos actos de contacto físico con Jesús tuvieron el efecto de aumentar la esperanza, la confianza y la fe del ciego. Los hombres deben buscar la gracia sanadora del Señor con toda su alma y su fe, aunque aquello solo sea suficiente para una cura parcial. Repito esta parte. Los hombres deben buscar la gracia sanadora del Señor con toda su alma y su fe. La fe en el Señor Jesucristo, aunque aquello solo sea suficiente para una cura parcial. Después deben lograr la certeza y la fe crecidas de que serán sanados y restablecidos por completo. Después deben lograr la certeza y la fe crecidas de que serán sanados y restablecidos por completo. El hombre a menudo también es sanado de sus males espirituales gradualmente, paso a paso, conforme pone su vida en armonía con los planes y propósitos de la deidad, es decir, de Dios. Podemos ser sanados conforme nuestra vida se pone en armonía con los planes y propósitos de la deidad. Conforme comenzamos a guardar con diligencia los mandamientos de Dios. Poco a poco. De la misma forma, nuestros cuerpos espirituales o físicos van sanándose línea por línea. Es lo que entiendo de lo que dijo el de McConkie. Paso a paso, conforme pone su vida en armonía con los planes y propósitos de la deidad. Esto me recuerda que si nosotros somos sanados por el Señor Jesucristo, no podemos volver atrás, queridos hermanos, porque el Señor hizo un milagro en nuestras vidas a raíz de nuestra fe. ¿Y cómo dar atrás? Y solo dijo a los enfermos que él sanaba. Le dijo el Salvador: no vuelvas atrás. No, o puede hacer que algún mal te vengas mayor a ello. Porque cuando somos sanados por el Señor, física y espiritualmente, es un milagro. Y hemos entregado nuestras vidas al Salvador. Y si nos volvemos atrás, viendo a mi mente como la esposa de Lot, miró atrás, quiso volver atrás a su mundo, en que se convirtió, según las Escrituras, en estatua de sal. Fue destruida. Así que nosotros debemos seguir adelante. Es una manera de mostrar gratitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
por el milagro y por los milagros que ocurrieron en nuestras vidas. El ser miembros de la iglesia actualmente, ella es un milagro poderosísimo. Es un milagro que, poniendo mi ejemplo, que ya llevo cerca de 26 años, un poquito más, 26 años como miembro de la iglesia. Desde aquel momento no haya bebido ni una sola gota de alcohol, ni una taza de té, ni café, ni un cigarrillo, ninguna palabrota. Aunque a veces mentalmente se me veía alguna palabrota que quedaba con el rezago de mi anterior vida. Pero eran desechadas y me sentía muy mal, que pedía perdón al Señor. O quizás alguna vez lo dije. Pero hubo un cambio, es un milagro. Es un milagro que me haya vuelto caserito. Caserito digo, de mi trabajo a la casa, a mi hogar, a mi familia. Que antes no lo hacía. Me iba a pasear. Es un milagro. Es un milagro hablar con amor y ternura a mi hija, a mi esposa. Es un milagro. Es un milagro sentir el gozo de estar en una cena familiar o un almuerzo familiar. Es un milagro que quizás antes no se hacía. Es un milagro ver a mi familia cuando llego a casa con sonrisas y yo entrando de igual manera. Como un niño sonriente y amoroso para con ellas. Es un milagro ser miembro de esta iglesia, porque nuestra vida pasada mundana como que ha sido sepultado en las aguas del bautismo. Es un milagro que más de 26 años no he vuelto jamás a una discoteca o a ver películas feas. Es más, ya ni voy ni al cine, porque todas están feas las películas. Es un milagro. Es un milagro que todos los días haga mis oraciones. Es un milagro que siempre me encomienda a mi Padre Celestial. Y es un milagro orar de rodillas junto con mi familia antes de salir de casa. No puedo hacerlo. No puedo salir de casa sin antes orar con mi familia. Es un milagro. Es un milagro realmente leer todos los días las escrituras. Aunque sea un poquito, de repente cuando estoy muy cansado. Pero es un milagro. Que antes no lo hacía. Y eso se lo debo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él ha hecho un milagro en mi vida. ¿Y cómo volverme atrás? ¿Cómo traicionar? ¿Cómo darle la espalda a mi Creador, a mi Salvador? No hay. No hay lugar para ello. Hay lugar solamente para la fidelidad y lealtad a mi gran Salvador, mi Señor Jesucristo. Continuamos. Al realizar ese milagro en dos pasos bien diferenciados, el Señor ayudó al ciego a prepararse para recibir la bendición completa. Podemos ver ese proceso también en nuestra propia búsqueda de milagros. ¿En acaso algo que debamos hacer o no hacer antes de estar preparados para una intervención divina mayor? La fe para aceptar
no ser sanados. Aunque podemos ver la importancia de la fe para producir milagros, es importante señalar que en ocasiones ni siquiera a los santos más fieles se les contestarán sus deseos y súplicas. El elder David Abernard del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseñó: sin duda, la rectitud y la fe son fundamentales para mover montañas. Si el mover montañas cumple con los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad, si no, no pasa nada. La rectitud y la fe son sin duda fundamentales para sanar a los enfermos, a los sordos, a los cojos. Si esa sanación cumple con los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad, Él conoce lo que va a suceder más adelante. Que si no somos sanados y llevamos nuestras pruebas físicas o espirituales o emocionales, y eso va a conllevar que heredemos la vida eterna. Él lo sabe, porque a veces no suceden ese tipo de milagros. Él no nos va a hacer un milagro para que luego, sabiendo que le vamos a dar la espalda, y vamos a hacer un Judas más. Mejor así nomás. Porque posiblemente esté asegurado nuestra vida eterna. El Padre Celestial nos conoce y nos ama. Nuestro Señor Salvador Jesucristo lo mismo hace con nosotros. No sabemos todas las cosas, pero un día agradeceremos a nuestro eterno y amoroso Padre Celestial por todas las pruebas que tuvimos en esta tierra y por los milagros no contestadas, o las oraciones por milagros no contestadas. Agradeceremos realmente. Proseguimos. Por lo tanto, incluso aunque tengamos gran fe, muchas montañas no se moverán y no todos los enfermos y los débiles serán sanados. Si se acabara toda oposición, si se eliminaran todas las dolencias, entonces los propósitos principales del plan del Padre se frustrarían. Estas palabras son para analizar y meditarla. Si se acabara toda oposición, si se eliminaran todas las dolencias, entonces los propósitos principales del plan del Padre se frustrarían en esta tierra de probación, porque es una tierra de probación. Toda oposición, todos los dolores, todas las dolencias serán eliminados en el milenio, cuando el Salvador Jesucristo gobierne la tierra personalmente. Muchas de las lecciones que hemos de aprender en la vida terrenal se pueden recibir únicamente por medio de lo que experimentamos y a veces padecemos. Y Dios espera y confía en que enfrentemos la adversidad temporal de la mortalidad con su ayuda, a fin de que aprendamos lo que debemos aprender y finalmente seamos lo que debemos llegar a ser en la eternidad. Quiero agregar mi testimonio al de los profetas antiguos y modernos
Los milagros siguen ocurriendo en medio de nosotros. El Salvador Jesucristo es la fuente de todo poder, luz y socorro. Testifico que mediante nuestra fe en Él podemos ser sanados. Y en caso de que no lo seamos, aún podemos hallar paz por medio del príncipe de paz, de la luz del mundo y del sanador de sanadores. Sé que esto es verdad. Sé que las sanaciones están en este tiempo. Me acuerdo que mi querida madre comenzó a quedarse prácticamente ciega, nos veía muy de lejos y no podía leer las escrituras. Estaba muy triste por ello. Comenzó a orar y en cierta oportunidad ella soñó que el ángel le dijo que leyera las escrituras, que leyera la Biblia, que leyera el libro mormón, que lo leyera de tapa a tapa. Y ella dijo, ¿cómo voy a leerla si no veo bien nada? Así que oramos y recuerdo que le di bendiciones de salud. De pronto no podía vernos a nosotros. Sombras nada más. Hicimos mandar sus lentes, pero no los usaba porque era peor. No se sentía muy bien y no veía nada. O al menos no podía leerlas. Hasta que y creo que a raíz de ese sueño que tuvo, a mi querida madre le encontré leyendo y sin lentes, sin nada, en su cama, leyendo la Biblia, el libro de Doctrina y Convenios, y las marcaba donde se quedaba. Ahí tengo, ahorita no los tengo en mis manos, su triple que lo leyó de tapa a tapa 4 veces. Después la Biblia lo leyó de tapa a tapa. Veo que algunas, creo tapa a tapa una vez, aunque veo marcar algunas veces 2 veces. El Señor le dio la vista para sus propósitos de que ella encontrara y pueda para su conversión. Mi querida madre, antes de nacer nosotros, sus hijos, ella estuvo como 1 año en el convento como monja. Era muy católica. Y por consejo de la Madre Superior, quien regresaba a España, ella salió del convento y se puso a estudiar en la media comercial. Y luego conoció a mi padre y nacimos nosotros. Total 5 hijos. Y como verán, mi madre siempre usaba, como peruana, usa los hábitos, el hábito morado, todo el mes de octubre. Desde que tengo uso de razón, siempre la he visto en mes de octubre con hábito morado. Y a nosotros nos compraban nuestra corbatita morada. Y mes de octubre era como que lo guardaba muy pegado. Imagínense, pues tenía la tradición de haber sido monja.
muy pegado a la línea. Mi madre aceptó el evangelio, se bautizó, pero no arrojaba su hábito, se ponía los hábitos en vez de octubre. No podía, dice, se sentía desnuda, se sentía que algo faltaba. Pero a raíz de, casi al tercer año de ser miembro de la iglesia, a raíz de leer las escrituras y todo lo que pasó con sus ojitos y todo eso, ella una vez llegó y me dice, Salito, coge todos mis detentes, mi hábito y todas las cosas que tú sabes, bótalos, quémalos, haz lo que tú desees, pero hazlo ya. Sin mami yo no le creía. ¿Sí? ¿Segura? Sí, Salito, no hagas que me arrepienten luego. Allá sí, mamá, inmediatamente agarré, me fui a su baúl, me fui a todo el lugar donde estaba, saqué todo lo de detentes, crucecitas, todo lo que tenía, pues, una comunidad devota fiel católica. Los boté, los quemé, lo desaparecí. Y llegué a mi mamá y le dice, muy bien, hijo, está bien. Porque comprendí, me dijo. Y estaba leyendo Éxodo. Fue maravilloso, realmente los milagros tienen un propósito en nuestra vida y tuvo un propósito aquel milagro de poder ver las escrituras, leer las escrituras. Perfectamente las leía, aunque no nos veía a nosotros. Como nube de lejos teníamos que acercarnos y... ¿no? Pero para las escrituras sus ojos estaban completamente. Ella los veía sin lentes. Las leía normalmente y nos leía a veces. Eso es un milagro, pero tuvo un propósito. Sacar las escamas todavía que quedaban. Y así lo hizo. Luego de ello, mi madre entró al Santo Templo y se selló con mi padre, bueno, no con todos mis hermanos, sino conmigo, nomás porque mis hermanos, aunque son miembros de la iglesia, pero no han ido al templo todavía, a excepción de un hermano que tampoco no es miembro de la iglesia. Pero todo tiene un propósito. Los milagros tienen su propósito. Sé que esto es verdad. Sé que nuestro amado Padre Celestial nos ama, queridos hermanos, hermanas. Los milagros que existen hoy en día. Y conozco milagros en mi propia vida, en la vida de mi familia, en la vida de tantos hermanos. Muertos que se levantan, que resucitan. Hombres que podrían haber sido destrozados completamente por un accidente automovilístico, pero me acuerdo muy bien con un hermano misionero retornado. Estaba viajando en un mototaxi, él manejando y de pronto se choca con un camión, pero todo destrozado, su rostro, sus brazos, todo. Pero la parte donde estaba su Carmet vestido, no le pasó nada. Mientras todo lo resto estaba prácticamente casi añicos con muchas, bueno, quebraduras le digamos, fracturas de brazo, de todo. A excepción del cuello y todo eso, su rostro todo lleno de vidrios porque había salpicado los vidrios. Pero estaba, yo digo, si no hubiera estado con su Garme, él hubiera muerto, pero de una forma muy, muy triste porque chocó fue, pero la moto no quedó nada, destrozadísima. Y él también, pero la parte que cubría su Garmin estaba intacto, todo su sobrando, todas sus murallas. Las piernas del Garmin para abajo sí estaban magulladas, sus brazos magullados, pero todo su pecho, sus espaldas, todo lo que cubría su Garmin estaba enterito y fue un milagro para los médicos. Dijeron, ¿qué pasó? Tú estabas para morir, mira lo que tiene reto, pero
esta parte del cuerpo, ellos no comprendían, ¿no? Aunque lo habrán visto logarme. ¿Qué pasó? Está enterito. Hay milagros en estos tiempos. El Salvador Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es un Dios de milagros. Lo testifico con todo mi amor y corazón que es verdad esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom, queridos hermanos. Shalom.